continuamos con mi psiquiatra. Y miren qué cosas tiene la vida. He traído a Eduardo Vera, mi psiquiatra, que es quien me arregla la vida, y resulta que está más destrozado que yo. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Expliquemos lo de destrozado, porque lo mío fue por un derrame cerebral, que me dejó paralizado medio cuerpo, pero a ti lo tuyo fue por echado para adelante. Sí, Cuéntame qué te pasó. Tuve un pequeño accidente de moto en la autopista. Dirán que no llevaba las distancias de seguridad, llevaba la distancia de seguridad con el coche de enfrente en Barcelona. Iba del aeropuerto de Barcelona a donde está ahora mismo trabajando mi mujer, allí en el programa de la tele, y tuve que frenar de golpe porque creo que pasó un perro al coche de enfrente, algo así. Dios. Y no me dio tiempo de frenar suficientemente. Ya me iba a chocar contra él, me dejé caer y aunque estoy aquí muy elegante, muy puesto así, Estás derecho. Derecho para cómo está el tema. Tengo la rodilla fracturada y estoy en rehabilitación. Te metiste 40 días por lo menos sin poder moverte prácticamente, ¿no? Sí, ha sido bastante duro en el sentido de estar 45 días en el mismo sitio. Encima no quería dejar la agenda colgada y tenía que pasar los pacientes por videoconferencia. Y bueno, el cuidado de tu propia salud mental en un contexto como ese, en el que tienes que estar aislado, en que eres totalmente dependiente del cuidado de tu mujer, que encima tiene que trabajar y no puede estar pendiente de ti, y encima dar lo mejor de ti a los pacientes, ¿no?, que te atiendes por videoconferencia para que no pierdan la cita, pues ha sido un cóctel complicado. Lo has llevado bien, con cabecita. Sí, ahí he salido poco a poco, sí. He aplicado mis propios trucos para salir del bucle. ¿No? Miren, hoy he decidido traer a Eduardo a esta mesa, a este espacio, a este salón, que es su casa, porque muchas veces hablamos de pacientes, de afecciones, de salud mental, pero pocas veces se habla de la persona que realiza esas terapias, es decir, del profesional, del psiquiatra. Y yo he querido traer al mío a este plató y compartir conversación con él, como habitualmente hago, para primero naturalizar y segundo para intentar ayudar. Así que les presento al psiquiatra Eduardo Vera, mi Eduardo Vera, y ahora también de todos ustedes. Eduardo, que además es presidente de una asociación de ámbito regional. Soy presidente de la Asociación Canaria de Salud Mental y Neuropsiquiatría, una asociación de profesionales de salud mental que tenemos cierta influencia en lo que es el desarrollo de campañas de prevención, el adecuado trato también a los pacientes, los derechos humanos de los pacientes, y que tiene un ámbito regional y un ámbito nacional de acción. Y estoy muy orgulloso de ese cargo por lo que representa, vamos, para los compañeros y también para los propios usuarios, para los propios pacientes que atendemos. Fíjate, Eduardo, a mí una de las cosas que me cambió el hecho de haber tenido este accidente mío, de las cosas buenas para mí, ha sido el tomarme las cosas de otra forma. Por ejemplo, yo antes, cuando iba a terapia con el psiquiatra, lógicamente era algo que no compartía. Sin embargo, ahora lo comparto, lo digo públicamente, porque la gente te ve con éxito, te ve con una vida maravillosa, un personaje, en mi caso, que con muchos años de carrera, triunfador, pero a nadie se le puede escapar o se le puede pasar por la cabeza cuántas ocasiones uno cae en un pozo o a veces dice, Dios mío, no tengo el ánimo o la fuerza, o por ejemplo en un escenario no tengo la misma entrega, a veces tengo temores en el escenario, y todo eso gracias a gente como tú. Ahora, primero, la vergüenza la he echado a un lado, y segundo, desgraciadamente, cada vez es más habitual hablar de este asunto porque son muchas las personas que necesitan de ayuda. Sí, yo creo que desgraciadamente porque cada vez hay más casos, pero afortunadamente porque se puede visibilizar el tema de la salud mental y se puede tratar. Siempre digo lo mismo, nos ha cogido con el pie cambiado la pandemia.
ha supuesto un fenómeno que ha permitido darnos cuenta de que todos somos vulnerables. El aislamiento continuo, el que yo sufrí con la rodilla, por ejemplo, me afectó mi propia salud mental. Pero la incertidumbre de futuro, el temor a la enfermedad y a la muerte, todo eso ha condicionado que mucha gente debutara con trastornos de salud mental. Y antes todo era una cuestión de... no se consideraba la salud mental un continuo, como la salud física, algo que cuidar, que trabajar cada día. La autoestima se trabaja cada día. El afrontamiento de situaciones se trabaja cada día. La posibilidad de decir no a determinadas personas o situaciones o decisiones que van en detrimento de tu propia salud mental. Todo eso no se hablaba. Se consideraba, ¿estás enfermo? Vas a un psiquiatra, estás enfermo. Vas a un psicólogo, estás menos enfermo. Y era como que estás loco, ¿no? Pero no eres suficientemente fuerte, quedaba como eso de fondo. No eres suficientemente fuerte para afrontar la vida. Eso se ha acabado. Espero que se acabe y que esto no sea una moda, porque directamente la salud mental de todos nosotros la desplegamos en nuestro día a día. Eduardo, tú tenías claro desde chico que querías ser psiquiatra, lo digo porque tú te has criado, mejor dicho, en un entorno familiar de profesionales de la salud, del mundo de la medicina. Tu padre es un cirujano muy prestigioso y muy conocido. Y tú, psiquiatra, ¿cómo fue eso? Sí, yo la verdad que uno entra en la admiración de su padre, que yo lo admiro muchísimo, mi padre. Mi madre también. Mi madre es maestra y creo que son de las profesiones más bonitas que se puede ser, ¿no? Maestra una maestra y un médico. Y cirujano, y un ¿no? cirujano, sí. Entonces uno entra a veces de forma inconsciente empieza a decir, pues, sí, la medicina me gusta, me interesa, pero cuando ya estaba en segundo de medicina, y di la asignatura de psicología médica, me di cuenta que me interesaba las patologías, el desarrollo, entender cómo se producían las patologías, pero me interesan todavía más las personas, entender las personas, cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí. Y entonces empezó esto de decir, es interesante porque la psiquiatría me permite ser médico y desarrollar la parte humanista de la medicina hasta un punto más allá, de implicarme en las personas, lo que sienten, la capacidad de disfrutar que tienen de la vida, su visión de la vida, los pensamientos de los que están atrapados, las emociones que les bloquean ante determinadas situaciones. Y bueno, es interesante porque a la vez que te asomas a ese abismo, ves el tuyo propio, que aunque no lo parezca, parte del estigma de los trastornos de salud mental es decir, prefiero pensar que el loco es otro porque temo volverme loco yo, o prefiero pensar que solo puede ver afectada la salud mental de otra persona porque no quiero pensar en mi propia salud mental, porque en el fondo hay un miedo inconsciente a decir perder el control sobre mí mismo o volverme loco. Cuando realmente hay problemas que ni siquiera es la pérdida de la noción de la realidad, sino la dificultad para manejar situaciones hasta un punto que desborda. Por tanto, mi primera pregunta sería, ¿y cómo cuida su salud mental un psiquiatra? Porque lógicamente tú recibes información de pacientes y no es que te intoxiquen, pero sí es verdad que derraman en ti todo su problema para que tú le puedas escuchar y puedas tratarle. ¿Y tú cómo te cuidas para que no te afecte todo lo que el paciente te cuenta? Te agradezco la pregunta porque es muy interesante que te preocupes por cómo lo afrontamos. Yo creo que a veces me visualizo como una especie de soldado que dice, vale, estamos en guerra, hay una crisis en el tema de la salud mental, tengo que salir al campo de batalla, yo me puedo ver herido o afectado por la situación, pero tengo que defender a la población. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces en nuestra profesión? Que tenemos que ser empáticos para que la relación terapéutica funcione y realmente conseguir los objetivos de mejoría en los pacientes. Pero siendo empáticos nos cargamos también de los problemas de los pacientes. Nos los llevamos a casa muchas veces o tenemos que digerirlos. La forma de manejar lo que yo tengo es directamente tener una especie de backup diciendo, oye, mi trabajo sirve, estar estimulado, decir, esto sirve, me gratifica ver cómo la gente mejora y yo creo que ese punto de vista no pesimista ayuda muchísimo a los pacientes. Si tú no ves la mejoría en el paciente no la va a ver
Y así como tú estás analizando al paciente, el paciente está analizando Claro. a ti. Sabes si le estás siendo honesto y realmente crees en su recuperación. Y yo creo mucho en la recuperación de los pacientes y eso me ayuda. ¿Cómo me afecta a mí? Pues nada, todo ese estrés lo manejo como mejor puedo. Digamos que hay, lo que yo bromeaba con una compañera, momentos de descompresión, como el buzo que sale del agua. De repente llego a casa y estoy una hora, estoy como mirando el techo, respirando. A veces hago meditación, me pongo cualquier aplicación 10 minutos respirando. Hago mucho deporte si he venido muy estresado. Intento chequear cómo me siento para saber cómo abordarlo. Desarrollo una parte artística, tengo grupos de música, tengo otras aficiones que me desconectan y eso me permite el equilibrio. Es decir, en ese sentido es interesante. El deporte es una gran ayuda también. Te quería preguntar por eso, porque últimamente escucho mucho a muchos profesionales como tú hablar de la importancia del deporte, ya no solamente para estar bien de físico o perder unos kilos e incluso ganarlos también, sino se habla del ejercicio como remedio para la salud mental. ¿Por qué? ¿Qué papel juega el deporte? El deporte tiene muchos beneficios para la salud mental desde el punto de vista incluso neuroendocrino. Es decir, la energía que yo gasto en el deporte, ese cortisol elevado, bueno, puntual, que necesito para mejorar la resistencia de mis músculos, para que mi corazón bombee más deprisa, se consume, aumenta la noradrenalina, dopamina, una serie de sustancias que te hacen sentir bien. De hecho, hay gente que se engancha hasta el deporte, tú lo sabes. Sí, sí. Y hace más difícil al sistema suprarrenal, digamos, el eje hipotálamo suprarrenal, producir hormonas de estrés, porque realmente lo que enferma o afecta más a nivel de la salud mental es el mantenimiento de un cortisol elevado, entre otros factores. O sea, el ser humano está hecho para tener un estrés de lucha-huida, es decir, un estrés agudo, ahora, resuelvo, y la vida incluso me puede dar hasta una gratificación, una euforia de resolver esa situación en el momento puntual. Claro, no estar todo el tiempo ahí como aguantando. Pero el estrés actual no es... Que va, no tienes respiro. No es, vine un león y escapé y subí un árbol o me lo cargué. Parece otro. Puedes tener problemas con un jefe, puedes tener problemas con un compañero, tienes sobreexposición a noticias, el dinero tienes problemas económicos, tienes dificultades de relación y esos son problemas que van causando un aumento crónico de las hormonas del estrés, el cortisol principalmente, que te lleva a un detrimento de la salud mental en personas predispuestas, pero en general en cualquier persona todos tenemos un umbral para tener ese tipo para poder hacer síntomas psiquiátricos que modifiquen la capacidad en la que yo me relaciono conmigo, en la que me relaciono con los demás, contigo, con el resto de personas, y cómo me relaciono incluso con el futuro, las previsiones y demás, que es lo que pasa, por ejemplo, en la depresión o en la ansiedad. Oye, Eduardo, ¿y han sido tus pacientes, sus vivencias, sus problemas, los que al final te han ayudado a enamorarte de esta profesión tuya? Sobre todo ver que hay gente que directamente por cuestiones de estigma lleva años sin pedir ayuda al psiquiatra, no sabía a qué acudir, que te vengan y te digan, oye, mira, realmente me has ayudado, me has devuelto a la vida, yo pensé que iba a quedarme así para siempre. Volverlos a integrar socialmente, que vuelvan a ser funcionales, que vuelvan a poder quererse a sí mismos o querer a otras personas, eso gratifica infinito. Las historias son muy interesantes, tienes muchas historias, muchas batallas, te planteas cosas sobre ti mismo y sobre la forma de pensar del mundo de mucha gente, pero cuando ves que alguien que está muy fastidiado se recupera, es una gratificación tremenda. No por cuestiones narcisistas de, Dios mío, lo que he solucionado, no, sino decir, realmente de la forma empática y real de decir, Dios mío, alguien alguien que estaba abandonado socialmente por lo que le pasaba, ha vuelto a su vida y ha integrado esa experiencia negativa que tuvo. Tener una depresión y superarla es algo puede ser un hito en la vida de una persona, es decir, saber tener una referencia. Ya he visto el negro, ahora veo los grises, veo el blanco también. ¿Sabes?
tener una depresión y recuperarse, es decir, porque la angustia es mentirosa. Una vez uno que está atrapado en la angustia de, por ejemplo, una depresión, y puede pensar que nunca va a salir de ella. Entonces, tener la experiencia de decir, oye, que esto se puede tratar, que esto lo puedo hablar, que hay gente que está especializada en esto, y hay gente muy, muy válida dentro de los profesionales que podemos ayudar a la población en general. Eduardo, son 8 islas, somos 8 islas, y en ese espacio tan grande que es Canarias, a mí me gustaría venirme más al centro y preguntarte desde este espacio, oye, Eduardo, ¿cómo está la salud mental en Canarias, de los canarios? ¿Cómo está nuestra salud mental? La salud mental de los canarios, yo creo que la población en general, pero de los canarios especialmente por cuestiones socioeconómicas, fíjate que somos una población súper alegre, de base. Somos una población que vivimos en un sitio con una climatología estupenda, que podemos disfrutar de sol y playa, que parece un tópico todo el año, que nuestra cultura nos permite ser muy sociables, y aún así las consecuencias de las deficiencias en asistencia, sobre todo no tanto en asistencia, la parte asistencial, sino en la parte de prevención, son muy importantes. Hay un par de proyectos de planes de prevención que han querido contar conmigo a nivel técnico, espero que salgan adelante, para hacer campañas de prevención. Por ejemplo, nombrar la palabra solamente ya puede generar disconfort en el espectador, pero hablar de suicidio puede ser un tema duro, pero hay que tratarlo, porque es la única forma de abordar un fenómeno tan impactante a nivel social. Yo a veces me pregunto por qué los políticos invierten en vallar puentes para que la gente no se tire, en vez de invertir en prevenir que la gente no se tire, en salud mental. Sí, estamos en ello. Con esperanza lo digo, ¿eh? No lo digo diciendo ya te llamaremos, estamos en ello. No. Realmente hay proyectos de prevención ambiciosos que espero que técnicamente estén bien respaldados, que no sea un figurar o le di a la casilla, mira, estoy haciendo algo. No, quiero que realmente las administraciones se impliquen y realmente se hagan los planes de prevención con una característica técnica y que tengan realmente impacto en la sociedad. Oye, ¿y es realmente tan alto el nivel de suicidios que hay en las islas y que hay en España? Es alucinante. Se ha elevado un 20%, creo que superamos la barrera psicológica de los 4.038 casos. Y tú que eres un estudioso de esto, Eduardo, ¿qué lleva a una persona a decir no quiero seguir? Hay muchas formas. El suicidio es un fenómeno complejo que depende de muchos factores. Entonces, por eso el abordaje del suicidio es interesante. Porque hay que abordar, por ejemplo, la gestión emocional es muy interesante. La gestión de las emociones y también la expresión emocional. Por ejemplo, en Japón es muy, muy, muy característico que la gente tenga una tasa de suicidio muy elevada. Y no se sabía mucho qué factores determinaban ello. Y es una sociedad donde la expresión emocional, por normas culturales, no se realiza. La gente va en el metro, va muy callada. Tieso, muy correcto. Sí, y para no molestarte a ti, no expreso la emoción que siento en ese momento. No puedo ser espontáneo. Y esa cultura condiciona que la no expresión emocional te retraiga y el conflicto que tú sientas, la angustia, no la puedas expresar. Luego hay condiciones climatológicas, por ejemplo, en los países nórdicos los índices de suicidio son elevadísimos, aparte, a pesar de todo el bienestar social y socioeconómico que puedan tener. Suecia, por ejemplo, tienen un índice de suicidio, pero estratosférico, y es secundario pues, al aislamiento que produce el frío, las pocas horas de luz del día, etc. Luego ya entramos en problemas de decir, Dios mío, yo me impacto todavía, que venga un paciente y me diga, ¿cuánto lleva usted así? Yo 3 años. ¿Y por qué no había pedido ayuda? Dice, no, es que me decían que yo lo que tenía que hacer era... yo lo que era un débil, lo que tenía que hacer era tirar para adelante yo, que tenía que poner de mi parte y tal, y nunca nadie me explicó que tenía una depresión. Bueno, el médico de cabecera me lo apuntaba. Y decir, claro, hay que dar información también para prevenir.
Las redes sociales, ahí nos metemos en un berenjenal, pero hay que meterse. Ya sabemos las consecuencias que tiene el abuso de las redes sociales. No hay una campaña de prevención como la que se ha hecho con el tabaco en el pasado sobre las consecuencias. Si no tienes información sobre qué te puede producir, no puedes tomar eres menos libre, no puedes tomar una decisión que implique cuidar o no tu salud mental en ese sentido. Oye, hablamos del suicidio, pero yo te quería contar algo que me pasó la semana pasada en los estudios y redacción de Mírame Televisión en Las Palmas. Estaba un señor colocándonos la fibra óptica en la redacción de informativos de Mírame en Gran Canaria. Y como tardaba, mi compañera Inma le invitó a un café de la cafetera de la máquina de la redacción y establecimos una conversación con el señor. Y el señor nos contó que su hija, él descubrió que su hija se autolesionaba. Claro, yo empecé a preguntarle, ¿no? Pero mira, ¿cómo lo descubriste? En el caso de él, me comentó que se dio cuenta porque un día que fue a la playa se dio cuenta que no se quitaba como una especie de bermuda, y la bermuda era lo que le tapaba las cortadas que se había hecho en la pierna. Y yo le dije, oye, justo la semana que viene tengo a Eduardo conmigo y quiero preguntarle sobre esto. Y él me decía que además, en el caso de él, primero, esto la seguridad social no te lo cubre, ¿vale? Si tengo problemas para conseguir a un psiquiatra que me ayude. Y segundo, él me decía, hemos descubierto, porque claro, él se preocupó y fue a hablar con los profesores del instituto de su hija, ¿no? Para saber qué podía hacer. Y además le dijeron luego los profesores que no era el único caso, que había más, que era más habitual de lo que él pensaba. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los jóvenes que tienen una vida por delante se autolesionan? ¿Por qué? Hay varios fenómenos ahí. Igual que hay varias formas de llorar. Uno llora de alegría, llora de tristeza, llora para incluso puedes llorar de forma manipulativa, si eres un actor y lo controlas, para tener un beneficio secundario. Hay varias formas de cortarse, en el sentido de... Hay gente que se corta porque se siente angustiada y esa sensación de dolor físico le calma momentáneamente la angustia, el dolor mental. Hay gente que se corta para llamar la atención y dice, ¿ves? Me pasa algo. Hay gente que se corta para expresar las emociones. Gente que se corta porque se siente vacía y necesita sentir algo en su vida. Habría que abordar el caso, pero sí, hay un efecto de imitación además, también a través de las redes sociales, de que el cortarse es una forma de aliviar el malestar. No es necesariamente una conducta autolesiva, autolítica, sino más una forma de manejar el malestar muy, muy patológica, que puede ser adictiva y que además condiciona una mayor baja de autoestima, porque yo estoy lesionando mi integridad física para calmar una angustia que podría calmar de otra forma. Podría, no sé, escribir un poema o componer algo o hablar con un amigo y poder desahogarlo, no necesariamente un profesional. Entonces, claro, hemos llegado a unos jóvenes que han pedido una etapa de una tecnología brutal y demás, pero con una alta deshumanización que les lleva a no saber gestionar. De hecho, la mayoría de proyectos que quieren contar conmigo son de educación, porque directamente la papeleta se le está pasando a los profesores. Muchos dicen, oye... Esto que te contaba. Digo, oye, que me estás pasando la papeleta a mí, que yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy profesor. Estoy viendo esto en las clases, ¿qué hago? ¿Hago la vista gorda como que no lo estoy viendo? ¿Intervengo yo que no estoy preparado académicamente? ¿Qué podemos hacer? Entonces hay que ir desde las bases y decir, vale, ¿este fenómeno de dónde viene? ¿Cómo podemos atajarlo de forma de prevención? ¿Y qué hacemos con los casos que ya tenemos? Se hacen charlas de sensibilización, se hace manifestación de por qué pasa eso,
Los profesores demandan algún curso para por lo menos entender el fenómeno y saber cómo dar alguna pauta. Pero hay cosas que son muy simples y muy eficaces a nivel de que no cuestan mucho dinero. Terapias grupales o directamente que en una clase digamos, vamos a hacer, que funciona científicamente, que no tiene ningún tipo de... Vamos, que no estamos haciendo nada exotérico. Vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos para respirar y meditar antes de empezar esta clase. Cada 3 horas de clase. Mejora la concentración, mejora la tolerancia al estrés. O vamos a dejar 15 minutos para que expresemos cómo nos sentimos hoy. Sin cargarnos el problema académico. Porque luego está la queja, sí, pero es que yo no soy psicólogo y vas a quitar competencias académicas para formarlos en mucha salud mental como si fuéramos Suecia, pero luego perdiendo conocimiento. No, no. Lo interesante de la pedagogía, y en todos los programas que estoy colaborando con compañeros de educación, es incorporar en las técnicas pedagógicas que se tenga en cuenta la salud mental, incorporar la salud mental en ellas. Oye, me quedan 2 cosas que plantearte. La primera es trucos para estar un pelín mejor, para que nuestra cabeza esté más relajada. Entrenar, por ejemplo, hacer deporte, caminar. ¿Qué otros trucos? Meditar está muy, muy demostrado. Hay gente que no le va a la meditación porque es muy, muy activa. Habría que estudiar los casos, pero sobre todo para hacer cosas de perogrullo, pero cuidar mucho la alimentación. Quiero decir, lo que yo hago alimenta también mi autoestima. O sea, yo puedo comer bien porque quiero estar fuerte y quiero lucirme, y puedo hacer el mismo entrenamiento y comer lo mismo, claro, lo mismo de la misma, que sea igual de sano, solamente por decir, oye, estoy cuidando mi cuerpo. Los cuerpos y la mente son unidos o son un todo, en función de cómo lo queramos vivenciar. Expresar las emociones está muy bien. Tener un entorno de confianza, gente en la que puedas confiar, gente que realmente le importe, a la cual le puedas contar tus problemas y que te dé una devolución más o menos equivocada, pero por lo menos que te escuchen y saben que le importa lo que tú pienses. Eduardo, ¿nombre del cirujano de tu padre? Pepe Vera, José Vera. ¿Y el nombre de la maestra? Alicia Esther Barrios, Alicia Barrios. Bien, bueno, pues yo primero a Pepe y Alicia darle las gracias por haber criado a un canario de bien, que tengo la fortuna de que es mi psiquiatra, mi guía, mi apoyo y el de mucha gente. Pero si algo he aprendido de esta profesión mía es que compartir es muy sano y muy beneficioso para la salud mental. Dar, compartir, es muy sano. Así que yo voy a coger al lazo a mi amigo Eduardo y lo voy a compartir con todos ustedes. Y le voy a pedir que si cada 15 días él tuviera bien abrirnos un hueco en su agenda para atender las llamadas, la participación, las preguntas, las preocupaciones de nuestro público. Y yo te quería hacer públicamente esta propuesta. Vamos a cuadrar la agenda para hacerlo, porque creo que es una preciosa labor. No se trata de psiquiatrizar la vida cotidiana, sino de acercar a todo el mundo a la prevención en salud mental. Y antes que nada te quiero dar las gracias a ti por contar conmigo, dar un espacio para la salud mental, que sé que para ti es muy importante, cuidarla, y que sepas que para mí eres un ejemplo de superación y para mucha gente. O sea que parte de lo terapéutico es tener referentes de gente como tú que ha tenido una trayectoria en la carrera y ha luchado y ha salido para adelante. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a seguir por ese camino. Miren, yo tengo que decirles que el día de resurrección, porque fue así, yo cuando me dio el derrame, Eduardo, fue un Viernes Santo, y del jueves para el Viernes Santo, a las 7 de la mañana. Y realmente estuve en coma y desperté el día de la Pascua de Resurrección, curiosidades de la vida.
ahí estaba Liberto Oraje, que es mi sábana santa. Y yo recuerdo que el día que me despertaron, que me desperté, se me acercaba un equipo médico y vi un montón de gente, ¿no? Y lo típico, empiezan a hacerte preguntas, tu nombre, si sabes dónde estás, te ponen una linternita en los ojos y mira para aquí, qué ves, qué no ves. Y recuerdo ese momento y vi a un montón de caras, ¿no? Y en el momento en el que yo me quería ir a darme un baño, yo me quería bañar. Y cuando intenté decirles, sí, estoy bien, pero quiero bañarme, y me dijeron que no podía, yo pregunté que por qué. Y me dijeron que no podía porque yo no era consciente de que me había quedado con todo el cuerpo paralizado. Y es más, ni siquiera me entendía porque hablaba babándome. Y entonces entré en cólera conmigo mismo y con lo que me estaban diciendo los médicos. Entre ellos había allí un psiquiatra, porque para ese tipo de despertares tienen que estar gente preparada al lado del profesional, del médico y del paciente. Y mi reacción fue arrancarme todo. Cogí todas las vías y me las arranqué para levantarme. Lógicamente me dieron tratamiento y me calmaron. Unos días después me encontré en una habitación del hospital universitario con gente como Eduardo, con profesionales que me dijeron que desgraciadamente estaba en un pozo, hundido, reventado, estallado, pero que si yo quería y me dejaba ayudar y sabía, aprendía a pedir ayuda, mi vida podía cambiar, mejorar, y que iba a ser distinta. Ya desde luego iba a ser distinta porque había visto el negro y ahora podía ver el gris, el blanco, podía ver otros colores. Y lo más importante, tenía la suerte de vivir para poder ver esos colores, esa trama de colores. Así que un psiquiatra, créanme, es una herramienta que no podemos tomar con temor, con miedo. Tenemos que agarrar con fuerza. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Y si sabemos que alguien necesita ayuda, ayudar, colaborar para darle ayuda a esa persona, con profesionales como Eduardo. No son médicos al uso, son médicos especiales, son médicos con empatía, con capacidad para escuchar, atender y ayudar. De esta forma, con mi psiquiatra, que ahora voy a compartir con todos ustedes, quiero decirles buenas noches, mucha salud y sean felices. Adiós.